¿Qué hacemos cuando uno de nuestros aparatos queda obsoleto? Por lo general, lo cambiamos. ¿Qué pasó entonces con el pacto antiguo? ¿Dios lo hizo obsoleto y tuvo que cambiarlo? Veámoslo hoy en Inverse. ¿Qué pasó con esto? Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana tenemos grandes invitados que nos acompañan para poder estudiar, para profundizar, para poder dialogar acerca de la escuela sabática joven. Y para eso vamos a empezar por las damas. Tenemos aquí a nuestra amiga Valentina Ruiz, que ya nos ha acompañado algunas veces anteriores y la queremos saludar en esta tarde. ¿Cómo estás, Valentina? Hola Jan, muchas gracias. Bueno, agradecida de poder estar nuevamente acá para poder compartir del Index y esperamos que el Señor nos pueda utilizar y ser de bendición también en esta lección. Muchas gracias, Valentina. Así también esperamos nosotros. Muy bien. También tenemos a nuestro amigo Aníbal Navea. Él también nos acompaña desde la ciudad de Chillán. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Cómo te ha ido, amigo? Bien, bien, ya. Muchas gracias por la invitación también. Siempre es un privilegio poder compartir y aportar con un granito de arena para el ministerio y poder estudiar la palabra de Dios juntos. Amén, amén. Muy bien. Y también tenemos a quien nos va a acompañar el día de hoy como pastor. Va a ser nuestro pastor Agustín Hermosilla. Pastor, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Jan. Gracias a Dios me encuentro bien, contento de estar nuevamente aquí junto a ustedes y disfrutar de esta lección maravillosa, ¿cierto? Que el Señor ha traído a nuestras mentes y sobre todo queremos que se quede en nuestros corazones también, ¿cierto? Quiero aprovechar la instancia de saludar a mi distrito, el distrito de Maipú Poniente. Sí, así un saludo también entonces a Maipú Poniente, de allá de parte de nuestro pastor Agustín. Bueno, vamos a pedirle también a nuestro pastor que ahora nos ayude a orar para que nuestro invitado especial, el Espíritu Santo, sea quien nos dirija, quien nos instruya, quien nos lleve a toda verdad acerca de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por favor, pastor. Amén, amén. Inclinemos nuestra cabeza para orar. Padre amado, Dios eterno, a esta hora estamos acudiendo ante tu santa y divina presencia, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu, para que pueda guiarnos en el repaso de esta lección, de lo obsoleto a lo vigente, pero por sobre todo, que las enseñanzas que podamos entregar a esta hora sean para honrarte y glorificarte, para atesorarlas de mejor forma en nuestro corazón y de esa forma heredar el reino de los cielos. Te invitamos, no por nuestros méritos, sino por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a pedirle a nuestra amiga Valentina, que está allí, ¿verdad? Que nos pueda leer el texto base que está en Hebreos capítulos 8, versos del 7 al 13, por favor. Bien, dice así, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ujú. Muy bien, entonces aquí Valentina nos dice que hay un nuevo pacto y también este da por viejo al primero. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que este primer pacto sea defectuoso y haya que cambiarlo por uno nuevo?
¿Qué pasó con Israel? Bueno, Jan, considerando, ¿cierto?, la pregunta que estás realizando, lo primero que debemos hacer quizás a esta hora es poder ir a la hermenéutica y que la hermenéutica nos guíe un poquito en esta aclaración. ¿Por qué? ¿Qué hace que el primer pacto sea defectuoso? La respuesta es que el primer pacto era un tipo y el segundo pacto, ¿cierto?, era un antitipo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando Dios utiliza la ilustración de los tipos, está mostrando una verdad divina, una verdad bíblica para nuestra vida. Y en este aspecto, ¿cierto?, la palabra que se utiliza aquí en griego es la palabra tupos, que quiere decir tipo. De ahí viene, ¿cierto?, lo que podríamos decir las máquinas de escribir antiguas. Son un tipo de máquinas, ¿cierto?, que ya están obsoletas, ¿cierto?, que ya no sirven. Entonces, si están obsoletas, ¿qué es lo que sucede con el pacto antiguo? Ya no sirve. Por eso, ¿cierto?, nosotros debemos saber que en esta ilustración que Dios hace con los tipos, está mostrando ¿qué cosa? Está mostrando que este pacto, el nuevo, es mejor, pero, ¿cierto?, debemos saber que por lo menos existen tres tipos o tres tipologías. Está la tipología de personas, está la tipología de cosas y está la tipología de eventos. Y en este caso, ¿cierto?, Israel, ¿por qué no permaneció? Y mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 37. ¿Por qué no permanecieron en el pacto que habían hecho con el Señor antiguamente? Y dice de esta forma, pues sus corazones no eran rectos con él, ni permanecieron firmes en su pacto. Entonces, ¿por qué no permanecieron? Era porque ellos no eran rectos. Pero también, ¿cierto?, nosotros debemos considerar que aparte de no ser rectos, los sacrificios no eran perfectos, porque eran una imagen de lo que iba a venir a futuro, ¿cierto? Y la tipología, ¿cierto?, ¿qué es lo que hace? Nos muestra, ¿cierto?, o nos representa verdades futuras, ¿cierto?, mediante semejanzas e ilustra, ¿cierto?, lo que va a acontecer en el futuro. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por eso el pueblo de Israel no era perfecto. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado a confiar más en el sacrificio que en lo que Dios iba a hacer en la cruz, en el futuro. Entonces, eso podríamos indicar, ¿cierto?, de forma introductoria para que nosotros podamos entender un poquito esta situación. Y para complementar esto igual que decía el pastor, voy a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Dice, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque Jehová les había mandado que no obraran como ellas. Entonces, como hemos visto, ¿cierto? A lo largo de esta lección, de este folleto, esto del pacto antiguo y del pacto nuevo no tenía que ver algo tanto histórico, ¿cierto?, con fechas, sino que realmente con algo experiencial, de cómo se llevaba, ¿cierto?, de cómo se apreciaba estos pactos. Entonces, acá veíamos, ¿cierto?, también el versículo que leía el pastor, que fue el pueblo el que no quiso aceptar este pacto. Literalmente dice acá que lo desecharon, a pesar de que Jehová, ¿cierto?, había sido como marido para ellos. Él había sido como un esposo, ¿cierto?, que lo amaba, que hizo este nuevo pacto por amor a ellos, pero finalmente fue el pueblo el que decidió desechar este pacto, hacer oídos sordos, y por eso es que tiene un defecto. No porque la propuesta, ¿cierto?, de este pacto tenga un defecto, sino porque el pueblo lo quiso desechar. Pues sí, de verdad que donde se produce el problema en el primer pacto, el versículo 9, el versículo 7 nos mencionan algo muy diciente. El versículo 9 nos dice que ellos no permanecieron dentro de mi pacto, y el versículo 7 nos dice hallando falta en ellos. Es interesante que en Jeremías,
capítulo 2, versículo 13, nos dice una sentencia muy interesante también. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Vemos el mismo patrón de comportamiento de parte del pueblo. No es que en Dios esté pues el centro del problema, sino que es más antropocéntrico, es parte del ser humano que él se aparta, que él tiene el problema y que en él se halla un defecto. Vemos en Malaquías 3:6 que nos dice que Jehová no cambia, por eso el pueblo de Israel no ha sido consumido. También en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, de manera que la palabra de Dios nos dice que el problema no se centra en la persona de Dios, en la persona del Creador, sino que el defecto está en el elemento humano. Una ilustración clara de eso está en el caminar del pueblo de Israel. Desde que el Señor los sacó de tierra de Egipto, con plaga y con grandes prodigios y maravillas, nosotros vemos que el Señor fue fiel en abrir el mar rojo, en sustentarlos con comida, con agua, con calor, con sombra, con todas las cosas hasta que los llevó a la tierra prometida. Sin embargo, ellos fueron los que se comenzaron a rebelar, ellos fueron los que comenzaron a dar 40 años vuelta alrededor de un desierto. Incluso cuando ya el pueblo se estableció en Canaán, esto por mano de Josué, estuvo todo bien hasta que llegamos a los tiempos de los jueces, en donde vemos el mismo patrón. Dios cumplió su promesa, Dios llevó a cabo lo que él dijo, pero en el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 10, nos damos cuenta que nos dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Jehová, una generación que prácticamente no entendía quién era Jehová ni las maravillas que él había hecho con el pueblo. De manera que volvemos a lo mismo. El problema no está en Jehová, no está en Dios, no está en el Creador, ni en el que confirma el pacto, sino en el elemento humano en donde se ha hallado defecto. Así es, Aníbal. Indudablemente, ¿cierto? La culminación del pacto hecho con Adán se ve reflejada en Jesús. Y en el libro de Isaías, ¿cierto? Habla de este retoño, ¿cierto? Saldrá, dice Isaías capítulo 11, saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí, un vástago, un retoño de sus raíces. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y cuando habla esto, ¿cierto? Está hablando claramente de la relación que iba a tener también el Espíritu Santo con el Salvador, nuestro Señor Jesús, que también es fundamental para nuestros días esta relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. La justicia impartida es fundamental para que vivamos una vida, ¿cierto?, en relación con Cristo y una vida hacia la santificación. A mí me llama algo la atención. En Éxodo 19:5, antes que el Señor diera los mandamientos, dice, perdón, en el 8, 19:8 dice, todo el pueblo respondió a uno diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Después, un poquito más adelante, en el capítulo 24, versículo 3 dice, Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Luego más adelante, en el versículo 7 dice, después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y luego, bueno, vemos un poquito más adelante el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra con la ley. O sea, ellos justo antes de que Moisés subiera, antes de que el Señor diera los mandamientos, los hablara, dijeron, obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Cuando hicieron ese pacto, obedeceremos lo que Jehová ha dicho. Lo volvieron a repetir. 3 veces dijeron, obedeceremos todo lo que Jehová ha dicho. Luego dice que Moisés subió al monte y ya sabemos lo que pasó con el becerro de oro. 3 veces repitieron, haremos todo lo que Jehová ha dicho, y él es el ser humano el que termina rompiendo el pacto. Y lamentable Israel, y la historia de Israel se repite esta misma tónica. Una pena, la verdad, lo que pasó con el pueblo de Israel. Bueno, sigamos avanzando con el inverse. Vamos aquí a Hebreos capítulo 8:7 y dice lo siguiente. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Ahora, la palabra aquí sin defecto es amentos, y en el griego significa perfección moral.
¿Cómo esta palabrita nos ayuda a entender todo el contexto de Hebreos? Bueno, Jan, como dice, hay que dejar que la Biblia responda. Y en este aspecto, ¿cierto? Tenemos que retroceder solamente un par de versículos y vamos a encontrar que en Hebreos capítulo 7, el verso 11 y 18 dice lo siguiente. Dice, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, bajo el cual recibió, dice, el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuera llamado según la orden de Aarón? Y el verso 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Claramente, ¿cierto? Está hablando que el primer pacto era defectuoso porque en primer lugar los becerros ni los machos cabríos podían salvar al pueblo de Israel. El que los salvaba era el Señor Jesús. Entonces, esta tipología estaba mirando hacia el futuro, a lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Y este término, como tú mencionas, amentos, se refiere a una persona irreprochable, perfecto, una persona excelente, una persona intachable. O sea, no hay nada que sacar de él. Por eso el libro de Hebreos, ¿cierto? Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece en todo, ¿cierto? Que fue tentado en todo, incluso dice según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en este aspecto, ¿cierto? Aquí como relaciona el libro de Hebreos, está diciendo que el antiguo era defectuoso porque la sangre de los machos cabríos, la sangre de los sacrificios, no era la que salvaba. El que iba a salvar era Cristo. Y el pueblo de Israel, ¿cierto? Apartó su corazón y le dio más validez a los sacrificios, creyendo, ¿cierto?, que estos los podían salvar, siendo que estaba mirando hacia el futuro. Se habían olvidado de esto. Y así como decía el pastor, ¿cierto? Los sacrificios en sí, ¿cierto? Estaban siendo ineficaces, pero así también los sacerdotes, porque sabemos, ¿cierto?, que originalmente le correspondía a la tribu de Leví. Y luego, con el tiempo, también se fueron degradando, por decirlo de alguna manera. Y Ellen White también nos da más detalles acerca de eso y dice que estaba totalmente corrompido la manera en que se escogían estos sacerdotes. Dice que lo que hacían eran como sobornar, inclusive llegaban a matar para poder ser sacerdotes y oficiar estos rituales, ¿cierto? Y entonces solamente por un tema de tener poder, de tener gloria, de tener este puesto, de poder oficiar los rituales. Entonces, como decía, ¿cierto?, los versículos que valía el pastor, el 18, entonces dice, a causa de su debilidad e ineficacia, ya debido a esto, ¿cierto?, obviamente estaban haciendo ineficaces. Entonces, el versículo siguiente, el 19, dice, pues la ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y cuando habla de, o sea, cuando dice la palabra o la letra I, para nosotros es como una adición, pero si nosotros nos vamos al original, en realidad quiere referirse a decir pero o más, o como algo más lo contrario. Entonces dice, si bien esto, ¿cierto?, estaba siendo ineficaz, no dice, pero se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces nosotros vemos que quien tiene perfección, ¿cierto?, en quien no hay pecado, en quien es moral, es Cristo, la esperanza de gloria. Muy bien, de verdad que ese versículo es clave para poder comprender la magnitud de la esencia también del libro que estamos estudiando en relación a los pactos, porque si el antiguo hubiera sido sin defecto, o como se menciona ahí, con perfección moral, entonces no habría lugar para uno nuevo. Eso está claro, porque si realmente en el pacto, como diría por ahí, en el pacto egoísta, porque el antiguo pacto basado en las obras, en lo que yo puedo hacer para alcanzar el favor, lo que yo puedo hacer para conseguir la aceptación de Dios o la comunión con Dios, está basada en el ego, en el uno mismo, pues. Y dice Pablo en Romanos 7, que ya se ha estudiado, una experiencia muy interesante en donde él está centrado en lo que él puede hacer y en lo que él quiere hacer y en lo que él sabe hacer y en lo que él le gustaría hacer, pero se da cuenta que en su egoísmo y en lo que él quiere hacer hay un mal que está intrínseco, que está ahí mismo, de manera que eso no nos lleva a una perfección moral, sino que nos sume más
en una condición, como dice el mismo, miserable hombre de mí. Sin embargo, en un nuevo pacto ya vemos una persona o un pacto que no se centra en el ser humano, no se centra en lo que yo pueda hacer, sino en lo que Dios ya ha hecho. Y no solamente eso, sino la promesa va más allá en hacer lo que Dios hizo, pero dentro también del impotente ser humano que no puede alcanzar una perfección moral. Entonces, de manera que esa clave, eso es clave, perdón, para poder comprender la esencia del libro de Hebreos, un nuevo pacto en la capacidad de Dios para hacer en el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Así es, este pacto experiencial, ¿verdad? El que finalmente queda ahí deshecho porque fueron los israelitas los que, como dice aquel, no permanecieron en el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios le había dado a Abraham, que lo hemos estudiado, como decía Aníbal, en los diferentes ya lecciones. Y no hicieron este pacto, no fue en su experiencia este nuevo pacto, este pacto de que Dios le podía dar el poder de guardar la ley. Lamentablemente, tuvo, como decían ustedes, venir este sumo sacerdote, Cristo, para mostrar el camino a este nuevo pacto. Muy bien. Ahora, el hecho dice de que los pactos del Antiguo Testamento no fueron ratificados hasta la muerte de Cristo. ¿Significa que nadie hasta su muerte fue oficialmente perdonado? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Jan, continuando, ¿cierto? Con tu pregunta, mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Dice, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo, dice, se envejece y está próximo a desaparecer. Y mira lo que dice el 9:15 del mismo libro. Agrega, dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, dice, para que interviniendo, dice, muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados así reciban la promesa de la herencia eterna. La palabra de Dios, cierto, es sumamente clara en decir que la muerte de Cristo es la que perdona los pecados. La muerte de Cristo es la que a nosotros nos da la redención, nos da la salvación. Por eso, cierto, el plan de salvación tiene procesos, tiene etapas que deben irse cumpliendo. Por eso se llama, cierto, plan de salvación, porque deben existir diferentes etapas. Y cuando Cristo viene y paga, cierto, se llama a eso, está la justicia imputada, cierto, que se imputa en Cristo, nuestros pecados, Él los paga y ahora recién nosotros podemos tener salvación. Pero es la sangre de Cristo la que perdona los pecados de toda la raza humana. Es interesante que dentro de la pregunta, si es que somos perdonados oficialmente hasta el Calvario, pues en cierta manera sí, dado que, como bien se menciona en las Escrituras, la sangre de animales, la sangre de machos cabríos, de cordero, de las palomas, de lo que sea, el sacrificio que se hiciera, no tienen poder en sí mismo para poder limpiar, para poder perdonar, para poder purificar la conciencia en el corazón del humano rebelde. Sin embargo, es tan solo por la sangre de Jesucristo que uno puede hallar redención y limpiar nuestras conciencias de los pecados pasados. Así que justamente en la cruz uno ve esa maravillosa promesa, esa maravillosa gracia, que realmente es la revelación y la consumación de todos esos actos que por fe y en sombra se realizaron en una época pasada. Y así es como hemos dicho, ¿cierto? Si bien se instauró este sistema de sacrificio, ¿cierto? De poder matar al corderito, a los animales, como un símbolo, ¿cierto? Representando lo que iba a ser Cristo después. Entonces vemos que al inicio era solamente un símbolo, ¿cierto? Para apuntar al sacrificio que iba a hacer Cristo. Entonces después cuando Cristo viene, cuando Cristo está en la cruz, aún ahí estaba la posibilidad, ¿cierto?, de que Cristo quizás pudiera, por decirlo de una manera, echar a perder, ¿cierto?, este plan de salvación. Ahí estaba la posibilidad, cuando Él dice, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, ahí ya vemos, ¿cierto?, que en realidad sí que iba a morir por nosotros. Pero si Él no hubiese muerto por nosotros, ¿cierto?, si se arrepiente a último momento, ya no habría valido, ¿cierto?, estos sacrificios, porque se cumple ahí, en la cruz, con la muerte de Cristo. Y para confirmar esto también está Hebreos 9,
versículo 28, que son los capítulos, ¿cierto?, que estábamos estudiando en esta lección, que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces vemos que todo esto se consuma, ¿cierto?, se cumple en realidad en la cruz con la sangre de Cristo. Muchas gracias. Exacto, bueno, los sacrificios empezaron, dice la hermana White, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Y ellos hacen estas vestiduras de hojas de higuera, el Señor les hace hacer un sacrificio desde allí, pero ese sacrificio, ¿a quién simboliza últimamente? A Cristo. Luego cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Cordero de Dios, que ¿qué cosa hace? Que quita el pecado del mundo. Así que desde Adán, desde ese primer sacrificio que hizo, apuntaba todo a Cristo como nuestro real sacrificio, y también como dice acá el Hebreos capítulo 8, el versículo 1, que todo lo que viene diciendo Pablo en toda esta epístola es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del cielo. Así que todo se enfoca en el ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Muy bien, entonces ahora, ¿qué rol entonces cumple la cruz? Esa cruz que a veces la amamos, esa cruz que a veces queda como ¿qué parte, qué papel juega entonces la cruz en todo esto, en esto de antiguo pacto, real pacto nuevo? ¿Es como inicio de un pacto de gracia o como la culminación, la revelación, la gran revelación del nuevo pacto? Mira, el espíritu de profecía, Jan, dice lo siguiente con relación a esto. Dice, la expiación de Cristo selló, dice, para siempre el pacto eterno de la gracia. Era el cumplimiento de todas las condiciones que por estar quebrantadas habían inducido a Dios a suspender la libre comunión de la gracia de la familia humana. Y mira lo que continúa diciendo. Se quebrantó entonces toda barrera que impedía la más libre actuación de la gracia, la misericordia y la paz, y el amor hacia el más culpable de los miembros de la raza humana. Y agrega el libro de Hebreos lo siguiente, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la cruz? Es el rol más extraordinario, considero yo, para la humanidad, para todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? La paga del pecado era la muerte. Gracias a Cristo Jesús, nosotros obtuvimos la victoria y hoy podemos tener la vida eterna, esa vida que vino a entregarse por nosotros. Por eso dice Lucas, ¿cierto? El Hijo del Hombre, ¿qué vino a hacer? A buscar y a salvar lo que se había perdido. La cruz es el comienzo, ¿cierto? Y la paga por nuestra salvación. Me gustaría continuar con el último pensamiento que dijo el pastor en cuanto a la cruz como también la revelación plena del carácter de Dios, pues a qué punto está dispuesto Dios ir para demostrar quién realmente es Él, quién es Dios mismo, su carácter. Dios es amor. Ahora bien, frente a la pregunta, a la incógnita de qué rol cumple la cruz dentro de todo el panorama y del nuevo pacto que estamos viendo. Me gustaría ver unas cositas primero, ¿sí? En Apocalipsis 13:8 se nos menciona que Cristo es el Cordero inmolado desde el principio del mundo. O sea, un Cordero sacrificado, inmolado, ese Cordero que quita el pecado del mundo, inmolado desde el principio del mundo, desde los inicios de la creación. Y en 1 de Pedro 1, 19, muy interesante eso, sí lo voy a leer, dice así, hablando acerca de la redención que hemos tenido, no con oro ni plata, ni cosas que perecen, ni corruptibles, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahorita dice un secreto bien interesante, algo interesante, porque Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde el principio, y ahorita dice Pedro, por el mismo Espíritu Santo, que fue desde el principio del mundo sacrificado, pero dice manifestado en los postreros tiempos o en el cumplimiento del tiempo por amor de vosotros. De manera que la cruz no es que genere perdón en el corazón de Dios,
no es que Él estimule el perdón en el corazón de Dios, sino que porque Dios es amor y porque Dios es perdón, la cruz es una revelación, pero absoluta y concreta de lo que realmente Dios es. Era una cruz lo que se estableció en el momento en que Adán pecó, porque si ustedes se dan cuenta, dice Éxodo 34, la gloria de Dios, el carácter es Jehová, o yo soy el que perdona la rebelión, el que perdona el pecado y el que perdona también la iniquidad. En ese mismo momento Adán no fue consumido, sino que Dios se acercó en lo que Él es, en el Dios de perdón, el Dios no conocido, como decían también los atenienses. De manera que el rol de la cruz es la revelación del carácter de Dios, es la culminación de lo que realmente Dios estaba enseñando a través de todas estas sombras. Y en el camino a Cristo se nos dice que nada menos que el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad en rebelión era la forma de poder expresar el amor de Dios a una humanidad caída. Y en Juan 3:16 vemos que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, como nosotros sabemos, ¿cierto? Podemos ver el plan de salvación directamente en el santuario. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que estaba la muerte de los cabritos en esos tiempos, pero también sabemos que Cristo viene a cumplir esto, que era símbolo anteriormente, ¿cierto?, pero se cumple en la cruz. Entonces, vemos, ¿cierto?, que es súper importante este momento, era decisivo porque estaba la vida, ¿cierto?, de la humanidad en juego, si es que Cristo decidía o no morir en la cruz. Entonces vemos, ¿cierto?, que es algo súper importante, pero también sabemos que en el santuario no todo terminaba ahí con la muerte, ¿cierto?, del animal ni con la sangre, sino que también estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo. Entonces, si bien vemos que al morir Cristo, ¿cierto?, también está este nuevo pacto que sabemos que es experiencial, donde nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, y ya vimos anteriormente, ¿cierto?, que no tiene que ver con algo de que ya si cumple o no los 10 mandamientos, pero también sabemos que no todo termina ahí, porque también sabemos que nosotros ahora actualmente, desde 1844, ¿cierto?, también estamos viviendo este día de la expiación, el día del Yom Kippur. Entonces, como vemos, esto sí bien es un momento muy importante, la muerte de Cristo en la cruz, pero no todo termina ahí. Así es, ¿verdad? Tenemos entonces esta expiación final que todavía la estamos viviendo ahora, este día de expiación que estamos aquí. Entonces ahora, entendiendo esto de que estamos viviendo en este día de expiación, entendiendo de que todas esas promesas que se le dieron a Abraham, esas promesas que se le dieron a Adán, y que todas esas promesas que se dieron en el Sinaí, y todas esas leyes, y ese evangelio que se dio, es exactamente el mismo, y es el nuevo pacto, ¿cómo esto entonces me lleva, me genera un cambio en mi vida? ¿Cómo esto, viendo que esta cruz sella, ¿verdad? Todo este pacto, cómo esto, entonces ahora mi vida puede cambiar con todo esto que hemos aprendido? ¿Cómo lo podemos aplicar? Oye, Jan, mira qué interesante la pregunta que acabas de hacer, porque lo que debería prácticamente ocurrir en cada uno de nosotros cuando miramos una cruz como realmente pues la revelación de lo que Dios es capaz de hacer para poder comprometerse y demostrar el compromiso para con la humanidad, el sello de un nuevo pacto, lo que debería ocurrir en nosotros, me gustaría delinearlo en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 12 en adelante, nosotros podemos revisar lo que debería ocurrir por las palabras de Cristo en cada uno de nosotros cuando nosotros vemos esta maravillosa revelación de un nuevo pacto concretado en la cruz. En San Juan 12:32, nosotros vemos que el Señor Jesús dice, si el Hijo del Hombre o cuando yo fuere levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Lo primero que debería ocurrir es una atracción a Cristo. Cuando yo veo la revelación magna del carácter de Dios, lo primero que va a ocurrir en nosotros es prácticamente atracción a Cristo. Luego de eso, en el capítulo 13, versículo 15 más o menos, nosotros vemos que Cristo dice, ejemplo les he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Una vez que somos atraídos a Cristo, en plena comunión, porque ellos estaban teniendo la cena, en plena comunión uno puede tener y seguir el ejemplo de Cristo. En el capítulo 14 dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. El ejemplo de seguir a Cristo conlleva en sí mismo el guardar, pero es una observancia, es un atesoramiento de la palabra y de los mandamientos de Dios por amor, movido por el poder absoluto del amor.
Después de eso, nosotros vemos que permanecemos en la palabra de Dios en San Juan 15:7, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No solamente eso, sino llevar fruto para gloria de Dios, según Gálatas, fruto de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Contra tales cosas no va a haber algo que te pueda condenar, no va a haber un pecado que se sobreponga sobre ti. O sea, toda esa experiencia es la que debería estar ocurriendo. Al capítulo 16, ver que somos guiados por el Espíritu de verdad, a toda verdad, hasta llegar al capítulo 17, en donde somos santificados en la propia verdad que es Cristo, y llegamos a ser uno con el Padre, con el propósito de prepararnos para los capítulos 18, 19 y 20, en donde nos espera un Getsemaní, una prueba total, para ver de qué estamos hechos, como algunos dirían, a ver cómo es que somos. Y el capítulo 19 y 20, para un Calvario y poder darle gloria a Dios. Y así como Cristo en la cruz reveló el magno carácter de Dios, nosotros en el Gólgota o en el Calvario que nos espera a cada uno de nosotros, habiendo tenido esa experiencia del nuevo pacto, poder darle gloria a Dios en toda su magnificencia. Amén. Y bueno, para complementar y continuar con esta idea también que decía Aníbal, me gustaría leer 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 que dicen: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces allí nosotros vemos, ¿cierto?, este inmenso amor, quizás a veces poco entendido para nosotros amor, que tuvo Dios por nosotros, ¿cierto?, de dar a su Hijo para que Él muriera en la cruz. Entonces, en esto, ¿cierto?, de la muerte de Cristo por nosotros, en que aún siendo pecadores, aunque nosotros no lo merecíamos, de hecho, cuando nosotros estábamos, ¿cierto?, viviendo experiencialmente en el antiguo pacto, estábamos condenados bajo la ley. Entonces, cuando llega Cristo a nuestra vida, ¿cierto?, y nosotros morimos juntamente con Él, entonces Él nos ayuda a vivir en este nuevo pacto, y vemos esto lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la justicia imputada, porque nosotros en realidad, ¿cierto?, no lo merecíamos, pero aún así Cristo muere por nosotros, pero no solamente queda ahí, sino que también viene también la justicia impartida. De hecho, Ellen White dice: cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo. Entonces, cuando nosotros, los pecadores, ¿cierto?, vemos todo lo que ha hecho Dios por nosotros, el sacrificio de Jesús, entonces el pecado nos deja de parecer atractivo, porque nosotros comenzamos a vivir para Cristo, y el Espíritu Santo, ¿cierto?, comienza a obrar en nuestros corazones y nos hace más semejantes a Dios. Así es, Valentina, indudablemente, ¿cierto? Nuestra vida, mediante el relacionamiento con el Espíritu Santo, va creciendo en estatura y en sabiduría hacia el reino de los cielos. Y en este aspecto, ¿cierto?, nunca podremos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras. El alma que contempla a Jesús mediante la fe, esta es la que, ¿cierto?, es la que se hace efectiva en nuestra vida. Y aquí se hace efectivo, ¿cierto?, lo que el profeta Jeremías escribió, ¿cierto?, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Y les dice de esta forma: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades, a hacer un nuevo pacto con nosotros. Y en ese aspecto, ¿cierto?, este pacto se hizo realidad en Cristo Jesús. Por eso Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, el que nos lleva hacia la salvación. Nosotros solamente debemos aceptarla y tomarla y hacerla efectiva en nuestra vida. Pero como decías tú, ¿cierto?, cuando nosotros contemplamos los encantos incomparables de Jesús, el pecado deja de parecernos atractivos. Así es. A mí me gusta ver esta idea de que esa misma promesa que hizo que Daniel tuviera esa vida intachable, ¿verdad? Que sus amigos, a pesar de todo, aunque aun la muerte, permanecieran fieles. Esa vida que tuvo, ¿verdad? José, la victoria de Josué, ¿verdad? Frente a las tribus paganas. Todas esas promesas fueron hechas también para nosotros, y eso es algo maravilloso que tiene que también hacernos cambiar. Y esa misma cruz, como decía ahí Aníbal, que la verdad que la enfocaba tanto, esa cruz es la que nos hace
contemplar a nuestro Salvador en su maravillosa, en su generosa magnificencia, en su amor absoluto, está plasmado en la cruz. ¿Cómo no nos va eso a enternecer? ¿Cómo no nos va a hacer cambiar? Eso es algo maravilloso. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaran a esos jóvenes que están ahí detrás de las pantallas, que nos están viendo, que nos han escuchado atentamente hasta ahora, ¿qué es lo que más les gustó de la lección? ¿Qué es lo que ustedes se han llevado? ¿Qué cosas le podrían decir a ellos que quizás están ahí luchando y piensan que ellos también incluso son obsoletos ante Dios? Algunos pueden pensar, y que Dios puede quizás llegar a otros. ¿Qué les dirían a esos jóvenes que están ahí viendo este programa y quizás sea lo que más se lleven de este programa? Bien, bueno, en lo personal, cuando estaba estudiando esto, me impacta mucho el ver cómo estaba Adán, ¿cierto?, con Eva al inicio, y ellos deciden desobedecer fue su decisión, a pesar de que Dios le había preparado, ¿cierto?, un huerto todo perfecto para ellos, pero ellos deciden desobedecer. Pero sabemos, ¿cierto?, que Dios no los desecha, sino que pone en marcha este plan de salvación. Luego sabemos que le da un pacto, y como ya habíamos leído, el pueblo nuevamente desecha este pacto, y después que hace, le da otro nuevo pacto. También vemos que Dios envía a su Hijo, Cristo muere por nosotros, luego va al cielo, y nos deja ese Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hace Él realmente es por amor, porque en realidad si nosotros nos podemos fijar en la humanidad, la desecha, desobedece, no merecía nada, y se me viene este versículo a la mente de Éxodo 34:6, cuando Moisés, o sea, estaba Jesús, o sea, Jehová, cierto, pasa adelante de Moisés y le dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Entonces vemos, cierto, que el amor, la misericordia de Dios es tan grande por nosotros, que ha hecho tanto por mí, ha hecho tanto por ti, y ahora la pregunta es, después que Dios da tanto por ti, ¿qué vas a hacer tú por Él? Así es, Valentina. Indudablemente, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en esto, Dios nos está pidiendo que seamos fieles a Él, pero fieles bajo lo que Él considera que es la fidelidad. Y en este aspecto, ¿cierto? Tenemos la ilustración, ¿cierto?, que nos hizo Caín y Abel. Uno hace lo que Dios pide y el otro hace lo que Dios quiere. Queridos jóvenes, yo sé que esto lo escuchan los jóvenes especialmente. Entonces yo les pregunto, ¿es adorar a Dios a mi manera o como Dios me pide que lo adore? Y es ahí donde yo debo hacerme las siguientes preguntas. Jesús, en este caso, ¿es el ministrador de este mejor pacto para mí? Jesús está en un mejor lugar porque está en el reino de los cielos, ¿cierto? En el santuario celestial. Está intercediendo por mí, como bien se mencionaba anteriormente, ¿cierto? Está en este Yom Kippur. Pero también, ¿cierto?, está fundado sobre mejores promesas, estas promesas eternas, estas promesas, ¿cierto?, que se van a hacer realidad en mi vida. Entonces, si tengo que dejarles algo, lo primero que les podría decir es lo siguiente, que les llamo a creer en Jesús, pero a creer en Él como creyó Abraham, de tal forma que sea capaz de salir de mi tierra, de mi parentela, porque Dios tiene una promesa más grande para mí. Pero también, ¿cierto?, un llamado a tener esperanza ante este mundo, ¿cierto?, que está convulsionado y que pareciera que se va a destruir en cualquier momento. Dios es el que está al control. Y Él me llama a tener esperanza, porque Él viene a buscar a su pueblo, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero también nos llama a que tengamos la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿cierto?, los mandamientos de Dios y tienen, dice, la fe de Jesús. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Preciosa juventud, a mí me gustaría compartir con ustedes un pensamiento de la palabra, el Salmo 119, versículo 9. Dice una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Lo va a limpiar con guardar la palabra. Realmente podamos mirar cada día más allá del pacto de Dios
y poner los ojos en el Dios del pacto. Las escrituras están pero saturadas de puesto los ojos en Jesús, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, considerad aquel abogado y sumo sacerdote, dice también el libro de Hebreos, que nosotros miremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, poner los ojos sobre el hombre del Calvario. Y para ello quisiera dejarte con dos cositas. Número uno, dedícale tiempo a la palabra de Dios, dedícale tiempo a pasar tiempo con Jesús, estudiando la Biblia, estudiando sus escenas, estudiando quién realmente es Cristo y para qué vino a este planeta y para dónde nos quiere llevar y lo que Él ha hecho por nosotros. Y número dos, pasar tiempo de oración también con Jesús, contarle a Cristo. Y te hago un reto, que tú en oración, pasando tiempo con tu Señor, le puedas decir, Señor, dime a quién hoy yo puedo hacerle la invitación de entrar contigo en ese nuevo pacto. Porque la Escritura dice que somos embajadores de Cristo, diciéndole a un mundo, reconcílense con Dios. Así que el Señor te bendiga, te guarde, y recuerda, tenemos un Jesús todopoderoso que ha hecho todo ya para que nosotros podamos darnos libertad del pecado solamente, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo por la fe en Cristo. Así es. A mí me gustaría decir a los jóvenes que en este capítulo en el libro de Hebreos, la epístola de Hebreos, se nos presenta a Jesús, estando allá a la diestra del Padre, ¿verdad? Ministrando por nosotros como un sumo sacerdote. Y muchas veces quizás puedas pensar de que Jesús está allá, en el lugar santísimo, en el cielo. Pero en el capítulo 10 nos dice que Él quiere escribir las leyes en tu mente y en tu corazón. 2 Corintios 3:3 dice, perdón, sí, 2 Corintios 3:3 dice algo muy parecido. Dice, y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Jesús está allá en el lugar santísimo y está abogando por ti, está limpiando tu registro, pero también está haciendo algo. No solamente está escribiendo en esos libros que tiene allí en su juicio, Él también quiere escribir en tu corazón. Dice el apóstol Pablo, no tienes que ir allá a buscar a Cristo, al cielo, no tienes que bajar al fondo del mar a buscarlo. Él está cercano, Él está tan cercano que incluso la distancia son tus rodillas al suelo. Solamente arrodíllate a orar, pídele que Él venga, que escriba sus leyes en tu corazón y Él lo va a hacer para hacerte andar en nueva vida, para hacerte andar en sus sendas y en sus caminos. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Arrodillarte, pedirle perdón y decirle, Señor, hazme andar en nueva vida, una vida victoriosa, en tu nombre, con tu sangre y con tu espíritu, podemos salir adelante. Por ti no lo puedes hacer, pero el Señor tiene ese poder para dártelo y hacerte más que un vencedor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Aníbal, por esos tremendos aportes. Valentina, siempre un gusto tenerte aquí. Pastor Hermosilla, también un gusto. Y esperamos también volver a tenerlo pronto aquí en nuestro programa. También a ustedes que nos han seguido hasta aquí, pedimos que le pongan un like a este video, que lo puedan compartir en sus redes sociales y que sigan estudiando su lección en su grupo pequeño, su GPS, en su unidad de escuela sabática, donde sea, estudien su lección porque está muy buena y son palabras de vida para vida. Así que le instamos a que sigan estudiando, a que sigan orando y teniendo cada día más comunión con nuestro Señor. Por nuestra parte, nos despedimos y esperamos verlos la próxima semana en un nuevo Inverse en Español. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.